Muy buenos días, alumnos, bienvenidos al módulo La semántica del texto. Bien, para comenzar a hablar de semántica del texto tendremos que saber qué es semántica. Semántica es el estudio de los signos, de los símbolos y la interpretación de los mismos. Tengamos en cuenta que cada una de las letras de nuestro alfabeto es un símbolo. Bien, y cuando se forman palabras, cada palabra tiene un significado, por lo cual se nos convierten a cierto modo en símbolos. ¿Listo? Entonces la semántica es el conocimiento e interpretación de los signos y de los símbolos. La semántica del texto, la interpretación de cada una de las palabras que aparecen en nuestros textos y qué sentido tiene cada uno de ellos. Bien, dentro de esta diapositiva vemos que la semántica es la argumentación que le da sentido al texto, es decir, como está el ejemplo ahí, es cada uno de esos ladrillitos que van formando nuestro texto y que en conjunto nos dan un significado. Bien, la argumentación es la base de la semántica, por decirlo así. Cada una de las ideas que nosotros tenemos en un texto tienen que ser totalmente coherentes, estar totalmente sustentadas unas sobre otras a fin de mantener un hilo conductor en los textos y generar que nuestro público, nuestro lector, siempre se mantenga interesado. Bien, para ello es supremamente importante, antes de que comencemos a redactar un texto, generar una especie de mapa conceptual donde tengamos todas las ideas organizadas. ¿Listo? Y no solamente organizaditas, también comenzamos a dividir ideas por párrafos. Recordemos que no vamos a no vamos a terminar una idea hasta, no vamos a comenzar, perdón, una nueva idea hasta terminar la idea anterior. Bien, también tenemos que dentro de la semántica del texto una figura que es la contraargumentación. ¿Qué es la contraargumentación? Cuando de párrafo a párrafo me voy con posturas críticas que contrarrestan lo que estoy diciendo. Es decir, donde pongo una postura A, una postura B y al final doy una impresión sobre esas dos posturas. Bien, esto lo hago a fin, sobre todo en los ensayos, cuando yo quiero resaltar una hipótesis, cuando quiero desarrollar mi hipótesis tema del ensayo. También hay que tener en cuenta que el lector siempre debe conocer desde el inicio, desde las primeras líneas de nuestro texto, cuál es la intencionalidad con la cual el texto se está creando. Es decir, nuestro lector debe conocer, en el caso de un ensayo, desde el primer párrafo, de las primeras líneas, sobre qué tema vamos a tratar y cuál es la importancia que tiene ese texto. La intencionalidad es supremamente importante a la hora de lograr tener públicos totalmente atentos a nuestro texto y totalmente cautivos en la lectura del mismo. Bien, también hay que tener la capacidad de relacionar nuestros textos, nuestros escritos, con el mundo real, es decir, hacer una contextualización del mismo. Por ejemplo, yo no podría comenzar a leer, por ejemplo, El extranjero de Kafka si no conozco los movimientos sociales de los europeos, de las personas que vivían en África, los europeos que vivían en África a inicios del siglo XX. Bien, esa es la contextualización que es muy, muy importante. Nosotros cuando hacemos un texto debemos centrar a nuestro lector en la época en la cual le vamos a hablar, de la cual le vamos a hablar. Debemos dar referentes que él conozca y que pueda identificar para que durante el desarrollo del mismo no se pierda y no se aburra. Es decir, ese contexto le da sentido total al texto por parte del lector. Bien, también tenemos que tener una macroestructura textual. Recuerden, estamos hablando de semántica, el significado de absolutamente todo lo que nosotros estamos manejando. Dentro de esa macroestructura vamos a querer que nuestros textos sean coherentes. ¿Listo? Que si yo digo una idea A,
la continúo desarrollando en el párrafo B, en el párrafo C y en el párrafo D, si es necesario, la cierre antes de pasar a la siguiente idea. Al inicio de la presentación hablábamos de las semánticas son como los ladrillitos. Imagínense que cada ladrillo que construye una casa, cada bloque, es uno de estos párrafos. Bien, tienen que ser coherentes y tienen que estar alineados, si no nuestra casa, nuestro texto se nos derrumba y se nos cae. ¿Listo? También debemos tener en cuenta la microestructura textual. Esto es todas esas pequeñas ideas que están dentro del texto que nos generan cohesión, que nos generan relacionamientos semánticos, que nos ordenan las ideas dentro del mismo. Bien, también es supremamente importante a la hora de comenzar a crear nuestro texto, como ya dije, un pequeño mapa mental, donde organicemos todas nuestras ideas y todos nuestros párrafos. Bien, y recordemos que los párrafos están unidos unos con otros a través de conectores como sin embargo, entonces, retomando. Ese tipo de conectores permiten que el lector no se nos pierda y no se nos distraiga durante la lectura de nuestros textos. Bien, también es supremamente importante ser coherentes en las formas gramaticales, es decir, en los verbos. Si estoy contando una historia en pasado, la mantengo en pasado. Si estoy contando una historia en futuro, la mantengo en futuro. La concordancia de las personas. ¿A qué voy? Si estoy hablando de hombres o de mujeres, que el público sepa de qué tipo, con qué género estoy hablando y de qué número. Es muy, muy, muy importante que siempre exista una relación del singular y del plural en nuestros textos, que no generemos ningún tipo de inconveniente a partir de ello, ningún tipo de distracción a nuestros lectores. Bien, recordemos que la coherencia, como ya he hecho énfasis en esta presentación, permite fácilmente identificar la intención comunicativa del texto. Es decir, lo que el emisor, lo que la persona que está escribiendo, en este caso ustedes que están escribiendo un texto, quiere decirle a su público. Cualesquiera que sea el público, profesores que quieren leer su texto, investigadores que quieren continuar en caso de hacer una tesis con su trabajo de investigación, compañeros a los cuales ustedes les están compartiendo cierta información. Bien, la coherencia es una propiedad fundamental en la construcción de la estructura semántica de los textos y debemos tener en cuenta que cada una de nuestras palabras tiene un significado. Por lo tanto, no vamos a utilizar palabras extrañas a menos que las logremos definir antes. Bien, yo no puedo entrar a hablar de astrofísica sin explicar antes qué es un protón. Bien, mi público no sabe qué es un protón. Me toca explicarle qué es un protón para que el público comprenda de ahí en adelante qué es un protón. Y continúe creyendo y creciendo en su lectura sin ningún tipo de problema. Bien, dentro de este sentido que tenga el texto, también es necesario que las ideas que se construyan sean ideas principales y que esas ideas principales hagan un par de ideas secundarias, pero que estas ideas secundarias siempre estén vinculadas a través de la lógica y la efectividad a las ideas primarias. Bien, esto genera que el texto simplemente se entienda, que a partir de su estructura el texto sea rico, sea claro y sea coherente, tenga conexión de ideas y de párrafos. También es importante hablar de las conexiones en los procedimientos microtextuales, es decir, organizar las pequeñas ideas expuestas en el texto. Muchísimas veces durante el texto es imposible no repetir ideas. Nosotros siempre estamos retomando para contextualizar y recontextualizar al lector dentro del texto. Bien, esa es una estrategia supremamente importante. Finalmente, tengamos en cuenta que el objeto de producir un texto no es solamente contar algo, no es solamente escribir algo, es que sea atractivo, que sea bonito hacia el lector. Para que un texto sea bonito, arrancamos no solamente con las formas estructurales y semánticas del texto, sino adicionalmente hablamos de la morfología del mismo, es decir, muy buena ortografía, muy buena puntuación, muy buenas separaciones, me refiero
a párrafos, puntos seguidos, capítulos, guiones, ese tipo de cosas. Recordemos que si bien es cierto, el texto es un todo, ese todo tiene que darse disgregado hacia el lector por pequeños bocados, que lo vaya saboreando y vaya aprendiendo del tema del cual nosotros estamos escribiendo. Bueno, muchísimas gracias y espero que esta pequeña clase haya sido de su total agrado.